Hola hermano, hermana, jovencita, bienvenidos a una clase más del curso básico D. Estamos muy contentos, muy emocionados porque ya concluimos. Esta es nuestra última clase. Obviamente nos falta la sesión, ¿no? Correspondiente a esta clase a través de Zoom. Pero qué agradecidos estamos con Dios porque durante estas 11 sesiones anteriores y sumando esta que serían 12, pues Dios nos ha bendecido, ¿no? Nos ha enseñado mucho a través de su palabra y todavía nos falta, ¿no? Este pasito más. Así que vamos a iniciar esta nuestra última clase. Es acerca de el evangelismo. Esta es nuestra última clase, el evangelismo. Así que si te parece, vamos juntos a pedirle a Dios que sea Él quien nos siga enseñando, ¿sí? Padre, reconocemos que toda buena dádiva proviene de ti y no solamente una buena, sino una excelente dádiva que recibimos de tu parte es toda la enseñanza, todo lo que tú nos puedes aconsejar, todo en lo que tú nos puedes guiar, instruir, siempre será bueno y siempre será de bendición para nuestras vidas. Agradecemos por ello, Dios, y en este día te cedemos a ti el lugar para que no seamos nosotros y no seas tú utilizándonos como instrumentos útiles para la vida de mis hermanos que están escuchando esta enseñanza, Dios. En el nombre de Jesús, toma control de todo, Dios, de todo mi ser, del audio, toma control de todo para que esta enseñanza llegue a los lugares que quizás ni siquiera imaginamos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos nuevamente a compartir nuestra pantalla. Como dijimos hace un momento, el tema es el evangelismo. Y para iniciar, me gustaría que me acompañaras a ver nuestra cita base. Nuestra cita base es Marcos, capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15. Me espero a que la tengas, ¿ok? Y estas son palabras que Dios le da a sus discípulos. Y Dios nos está hablando, ¿no? A través de este curso. Y nosotros somos discípulos. Así que te voy a pedir que allí donde estés, ya sea que estés en tu habitación, estés en tu sala, donde estés escuchando este video, por favor, cierra los ojos y escucha estas mismas palabras que años atrás Dios le dio a sus discípulos. El día de hoy nos las está diciendo a nosotros. Amén. Entonces, cierra los ojos y escucha: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Wow. Si te das cuenta, esta cita no está escrita como una sugerencia. No dice, tú puedes ir por todo el mundo y si quieres, puedes ir a predicar el evangelio a toda criatura. Así no dice la palabra, sino que está escrita como una instrucción, como una orden, como un mandato. Id. Entonces, aquí, para introducirnos un poquito en nuestro tema, me gustaría a mí preguntarte, ¿cómo conociste tú del evangelio? ¿Cómo conociste tú de Jesús, de la palabra? Seguramente fue a través de una persona. De esa persona que no le dio vergüenza, no le dio pena, no puso ningún pretexto para compartirte de esa buena palabra. Y esa persona sí escuchó esta instrucción, sí escuchó la voz de Dios,
sí escuchó esta indicación de id y ni siquiera lo vio así, ay, por todo el mundo y que dijera, uy, pues aquí hasta que tenga para mis boletos de viaje, ¿no? Para ir a recorrer todo el mundo y compartir la palabra, sino que atendió la instrucción que con los más cercanos, porque esos que están muy cercanos también son parte del mundo, ¿no? Y entonces te la compartió a ti. En este caso, yo puedo dar testimonio de que esa persona que me compartió hace años para no solo ir a una iglesia, sino me invitó a un congreso, esa persona obedeció a esta palabra. Y gracias a esa persona que no se quedó callada, yo conocí de Dios. Gracias a esa persona que no se quedó callada, tú conoces de Dios. Así que dale gracias por su vida porque atendió a la voz del Padre, atendió a la voz de Dios. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué harás tú en consecuencia? Porque ya alguien nos compartió y no podemos quedarnos como quien dice, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, yo ya conozco y yo estoy así muy bien y negarle esa posibilidad de conocer a otros. No podemos quedarnos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer en consecuencia? Bueno, pues en primer lugar, pues yo te invitaría a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él no nos pide, siempre lo he dicho, Él no nos pide nada que Él no haya hecho antes. Y nosotros a través del Evangelio, a través del Nuevo Testamento, podemos mirar cómo Él se esforzó y empezó justamente a compartir del Evangelio. Y vamos a ver, o sea, ahí en Mateo, miremos Mateo en el capítulo 4, el versículo 17, dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego todavía, ¿no? El versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y así, o sea, él ya no paró, ¿no? Él ya no paró de predicar acerca del evangelio. Pero para continuar, vamos a mirar como primer punto de nuestro tema, vamos a mirar, porque yo te digo, predicar el evangelio, y tú dices, ¿qué es evangelio? Bueno, entonces vamos a ver primeramente este punto de conceptos o de definiciones. Y bueno, pues vemos que evangelio viene del griego evangelion. Aquí te lo pongo, ¿ok? Del griego evangelion, que significa buen mensaje. Es decir, evangelio es una buena noticia. Eso significa un buen mensaje, una buena noticia. Por lo tanto, evangelismo, que proviene del griego evangelizo, significa anunciar, dar a conocer buenas noticias, o sea, dar a conocer el evangelio, es decir, dar a conocer ese buen mensaje, esas buenas noticias, esas buenas nuevas, ¿no? Y qué buena noticia nosotros tenemos que dar a conocer. Pues decirle
a las demás personas, tú que antes o que hasta el día de hoy no tienes ese libre acceso al Padre, que no eres parte del pueblo de Dios, ahora puedes tener acceso y ser parte de ese pueblo. ¿A través de quién? A través del Señor Jesús. Tú que quizás sí, o sea, has cometido muchos errores, tú puedes tener esa comunión nuevamente con el Padre. Puedes volver en amistad con Él. Esa es la buena noticia, que tenemos libre acceso al trono de gracia. Obviamente, para acceder, ¿no?, a ese trono de gracia, debe de haber en nosotros arrepentimiento. Porque para entrar a la casa de nuestro Padre no podemos entrar con los zapatos sucios, ¿verdad? Y es por eso necesario el arrepentimiento. Entonces, si te das cuenta, aquí en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús inicia su ministerio y empieza a justamente evangelizar, a predicar, a anunciar el Evangelio, Él dice, arrepentíos. Es la primera palabra que Él da, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Si miramos un poquito más atrás en Juan el Bautista, igualmente, ¿no? Él llama a las personas ¿a qué? A ser frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque a veces únicamente consideramos, ¿no?, el evangelismo como el decirles, Dios salva. Entonces anunciamos a Jesús como el botiquín que necesitamos, ¿no?, para curar la herida. Lo utilizamos como ambulancia, ¿no?, para atender la urgencia. Cuando Jesús no es ello, no es eso. Ajá. Entonces, evangelismo es anunciar las buenas noticias. Y una buena noticia es que nosotros, que no éramos antes parte del pueblo de Dios, podemos ahora ser parte de ese pueblo, ser adoptados por el Padre. Pero para ello debe de haber un corazón sincero y arrepentido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es nuestro primer punto. Y vamos a mirar ahora que todos, hermanos, somos llamados a llevar esas buenas noticias a aquellos que no conocen, a aquellos que quizás fueron educados de otra forma, ¿no? Y no es por ellos mismos, sino porque quizás sus padres nunca les enseñaron acerca de la palabra de Dios. Pero ahora no hay pretexto y nosotros podemos llevarles esa palabra de bendición. Ajá. Entonces, todos, ajá, sin excepción, somos llamados. Dice la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, a Segunda de Corintios 5:18. Segunda de Corintios 5:18. ¿Ya la tenemos? Uh-huh. Dice la palabra de Dios. ¿Ok? Dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios permitió que alguien nos compartiera, que nosotros escucháramos de su palabra para reconciliarnos con Él. Ajá. Porque ¿qué era lo que nos separaba del Señor? Pues el pecado, ¿no?
Pero nos reconcilió a través de ¿quién? De ese Cordero que dio su vida por nosotros, que es nuestro Señor Jesús. Dice, y nos dio, o sea, es ahí cuando, es en donde quiero fijar más bien tu atención, de que no basta con que nosotros seamos salvos, no basta con que nosotros estemos aprendiendo de la palabra, porque además de que Dios sí ya nos reconcilió a nosotros, Él nos ha dado, dice, un ministerio. Y un ministerio es una tarea, ¿no? Nos ha asignado una labor que realizar a favor del reino. Ajá. Entonces, por ejemplo, se les llama ministros, ¿no? Ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Por ejemplo, a los embajadores o a los cónsules que van a otro país a representar, ¿no? A México. Entonces, así el Señor nos ha dado un ministerio, un nombramiento de ministros, representantes de su reino, para que ahora, ¿qué? Reconciliemos a los demás. Entonces dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, fíjate, nos dio un encargo, que es lo que decíamos. ¿Qué nos encargó? La palabra de reconciliación. Y la palabra de reconciliación la puedes mirar ahí en la imagen, la tenemos aquí. Yo te pido que cada que tomes tus lecciones también tengas a la mano tu Biblia. Esta es la palabra de reconciliación. Entonces, todos somos llamados. No hay excepción. No es de decir, ay, es que a mí el Señor no me dio el llamado para ser evangelista. No, todos somos llamados a este ministerio para poder reconciliar a otros con el Señor, ¿no? Ser esos instrumentos en sus manos para poder acercar a otros, a tener esa relación personal con el Padre, ¿sí? Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores, ¿no? Ya lo veíamos. Y no somos cualquier clase de embajador. Estamos llevando la palabra que restaura, la palabra que sana, la palabra que bendice, la palabra que alumbra. Cuando no hay luz, cuando no sabemos ni qué hacer, nosotros llevamos esa palabra que puede alumbrar el entendimiento, el corazón de las personas. Ajá. Muy bien. Y nada más, no sé, pues, puedes decirte que reconciliar, por ejemplo, en esta cita, viene del griego katalagé, que significa cambiar, restaurar. Y dime si no, ¿cuántos corazones no necesitan ser restaurados en estos días? Muchos, ¿no? Así que es tiempo de que atendamos esta instrucción, este mandato de Dios, ¿sí? Y ahora quiero que me acompañes, por favor, a Hechos, capítulo 1, versos del 6 al 9. Vamos a mirar, dice la palabra. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, es aquí donde
donde yo te decía, no pongas pretexto de que no tienes para tus boletos de avión, porque a veces queremos ir, ¿no?, hasta el último lugar de la tierra a predicar, pero a nuestra familia no le predicamos, ¿no? No le hablamos de esta buena palabra, de estas buenas noticias. Y es por eso que dice aquí la palabra en Hechos, que con ese poder con el que el Señor nos inviste, que es el poder de su Espíritu Santo, Él nos da esa potestad de ¿qué? De ser testigos, es decir, de con nuestra vida también anunciar, ¿no? Anunciar su palabra, con nuestras vidas anunciar su palabra, igual con nuestra boca. ¿En dónde? En Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad, ¿no? Jerusalén es como tal una ciudad que es capital, ¿no?, de un reino. Y después dice en Judea, que como tal Judea es como si fuera el estado, ¿no? Y en Samaria, ¿no?, que ya es como la región. Entonces, vámonos yendo, ¿no? En casa, con nuestros vecinos, después con nuestras amistades, con nuestros compañeros en el trabajo, y ya después el Señor nos llevará a otros lugares quizás, ¿no? Como lo ha hecho, y como lo ha hecho, por ejemplo, en Centro Cristiano Zumpango, ¿no? La semana pasada ustedes estuvieron con nuestra hermana Amanda, y ella está en Uruguay. Entonces, el Señor dispone, ¿no? Y el Señor pone esos medios, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ahora, si me acompañas, por favor, a Segunda de Corintios, igual, pero el capítulo 6, vamos a ver los versos 1 y 2. Dice la palabra: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y es así que la invitación es a que no recibamos en vano la gracia de Dios, porque ha llegado ya ese tiempo de salvación. Y no solamente salvación para mí, sino para muchos que aún no le conocen. Así que acepta este reto que nos pone el Señor. Acepta este cargo de embajador, porque no soy yo, es el Señor quien lo está poniendo, y lo estamos así mirando a través de su palabra. Ahora, para concluir con este punto de nuestro tema, acompáñame a Isaías. Isaías, el capítulo 52, verso 7. 52, verso 7. Y solamente para animarte, ¿no?, a que aceptes este reto. Ve lo que dice la palabra de aquellos que son embajadores en su nombre, de anunciar estas buenas noticias. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas, o sea, buenas noticias, nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellas personas que llevan alegría a otros a través de la palabra, que llevan y ministran de paz a través de la palabra, ¿no? Que dan esas buenas noticias, ese anuncio de salvación. Es así como Dios
tiene o en ese concepto tiene a las personas que aceptan este llamado de ser ministros, de aceptar el ministerio de la reconciliación, del evangelismo. ¿Ok? Muy bien. Vámonos a nuestro siguiente punto, que sería el tercero. Y este punto habla de evangelizar con amor, sintiendo carga por los perdidos. Evangelizar con amor, sintiendo carga por los perdidos. Y ahí en 2 de Corintios, vamos a regresarnos un poquito al capítulo 5, versos del 17 al 19. Que ya lo habíamos leído, que ya lo habíamos leído, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tú como nueva criatura y toda vez que Dios ya nos dio de esa salvación y ese día derramó su amor en nuestros corazones y por lo tanto tenemos la capacidad de amar, entonces ahora tenemos esa labor, ¿no? Dice aquí la palabra, de reconciliar, ese ministerio de la reconciliación, porque dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es amor. No tomar en cuenta a los hombres sus pecados y haciendo esta labor de reconciliarlos. Ahora te voy a pedir, vámonos un poquito más atrás de nuestra Biblia y vamos a 1 de Corintios, capítulo 16, verso 14. Y miremos que aquí dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es por eso que el llamado es a asumir el reto, sí, de anunciar las buenas noticias a través del evangelismo, pero hacerlo con amor. Hacerlo por amor. Porque así como alguien nos amó y nos compartió de la palabra, nosotros ahora tenemos que hacerlo y hacerlo por amor. Y dice la palabra, sintiendo carga por los perdidos. Y es que Dios es quien nos lleva, ¿no?, a sentir esa necesidad y esa carga de mirar cuántas personas quizás en este momento están muriendo, cuántas personas están sufriendo en una cama de hospital y a quienes quizás no podemos visitarles, ¿no?, por este tema de COVID. Y entonces nosotros debemos de sentir esa carga y no esperarnos a que esté una persona en un hospital, ¿no?, sino desde antes empezarles a anunciar de la palabra, anunciar de la palabra de Dios, para que ellos puedan a través de la palabra conocer que Dios salva, que tienen una oportunidad de vida y que esta vida no termina aquí, sino que nuestra vida es para la eternidad. Una carga de mirar cómo hay familias que se están destrozando, ¿no?, en estos tiempos, porque pues ahora todos tienen que estar en casa, ¿no? Quizás antes los hijos a la escuela, la esposa en la casa, el esposo en el trabajo, y quizás el tiempo que se convivía era muy poco y podían quizás sobrellevar, ¿no?, la situación. Pero ahora que todos están en casa, pues están como perros y gatos, ¿no? Sintamos carga por esa necesidad que tienen otros, de conocer de la paz de Dios, de conocer que Dios puede restaurar a su familia, que Dios puede restaurar esa relación como matrimonio, que Dios puede restaurar la relación entre padres e hijos.
Y bueno, otro de los puntos de este tema que es muy importante es que nosotros debemos de anunciar solo a Jesucristo, solo predicar de Jesús. Y para ello, acompáñame a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 5 al 6. Y te puse esta imagen. Tú me dices, predicar solo a Jesús, y me podrás decir, Jessy, ¿por qué pusiste esa imagen? Bueno, pues porque la forma de predicar a Jesús es a través, y no hay otra forma, sino a través de la palabra de Dios. En la misma palabra, o la misma palabra nos dice que estas escrituras son las que dan testimonio de Él. Estas, a través de cada página, a través de cada letra de este libro que lo debemos de recibir como esa herencia especial que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. A través de este libro y a través de cada una de sus páginas nosotros podemos descubrir la personalidad de nuestro Señor Jesús. Es por eso que Él mismo dice, ¿no? Y estas son las que dan testimonio de mí. Hablan de Jesús. Entonces, la forma de predicar a Jesús es a través de compartir la palabra. Yo sé que quizás hay hermanos que les guste leer, ¿no? Mucho y leen mucha literatura, quizás cristiana, y a veces, muchas veces, en lugar de compartir de la palabra, te piden o te recomiendan, ¿no? Leer un libro, ¿no? Cualquier otro libro, pero no, hay que leer, hay que irnos a la fuente principal, que es la Biblia. Y ahora sí, ¿no? Como dice nuestro pastor, si tú has leído la palabra, no recuerdo cuántas veces dice él, pero yo diría, pues léela una, léela 2 veces, 3 veces, y después de eso ya puedes incluso empezar a leer algún libro, ¿no? Que hable acerca de algún tema, ¿no? Relacionado con la Biblia. Pero antes no. ¿Por qué? Porque quizás tú te vas a confundir. Ajá. Va a traer confusión porque quizás hay libros que no se ajustan necesariamente a la palabra, pero sí se llaman cristianos, y entonces pueden llegar a desviarte de la sana doctrina. Entonces, es mejor que tú conozcas bien la palabra para que entonces después tú puedas distinguir cuando alguien te está diciendo una verdad o una mentira. Pero para ello tienes que conocer la verdad. Ajá. Entonces, solo predicar a Jesús, solo predicar a Jesús. Y también me gustó esta imagen porque aquí hay personas. Ajá. Y quizás habrá lugares en donde tú no puedas entrar con una Biblia o donde no tengas esa libertad, ¿no? de estar hablando así tan, pues sí, libremente de la palabra de Dios. Pero estas palabras nosotros las tuvimos que haber comido antes, absorbido antes, para que estén en nuestro corazón. Y estando en nuestro corazón, nosotros a través de el hablar o a través de nuestros actos, podemos también anunciar las buenas noticias. Nuestra forma de ser y nuestra conducta también anuncia a Jesús. Y definitivamente nuestra forma de ser es un respaldo de nuestras palabras. Y eso quizás tú lo viste en el tema del testimonio. Estoy segura que en algún momento se tocó ese tema, ¿no? Cómo nuestras palabras son respaldadas con nuestra forma de ser. Y esa es una forma también de predicar a Jesús. ¿Sí? Muy bien.
Leemos nuestra cita. Dijimos que es 2 Corintios capítulo 4, versos del 5 al 6. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí me detengo. Predicamos a Jesucristo como Señor, no como el botiquín, ¿no? Que ya decíamos, no como el hospital, no como la ambulancia que se utiliza solo para emergencias. Predicamos a Jesucristo como Señor, es decir, aquel sí que salva, pero que debe de tomar autoridad, debe de tomar toda la potestad de nuestras vidas, de tal manera que Él sea el amo y Señor, quien reine realmente en nuestra forma de ser, quien dirija nuestros pasos, nuestra conducta, no nada más como emergencia. ¿Sí? Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, predicar a Jesús como aquel que nos saca de nuestras tinieblas para llevarnos a su luz, a la luz verdadera. Muy bien. Ahora, ahí en esa parte de predicar solo a Jesús, vamos a ver otra cita que está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos del 11 al 12. Dice la palabra, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es eso, anunciar a Jesús como el único camino, como la verdad y el único que da vida a nuestro ser. No hay otra opción, porque allá afuera, ¿qué se dice? Todos los caminos te llevan a Dios. Error. No todos los caminos te llevan a Dios. Solo hay un camino y es eso, anunciar que solo hay un camino que lleva al Padre. Y ese camino es el Señor Jesús, a través de su verdad, para conducirnos a la vida eterna. Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de anunciar. Ahora, para no concluir, sino es el siguiente tema, es el quinto punto de nuestro tema, acerca de la intercesión y el evangelismo. Están de la mano, hermanos, están de la mano. Tú la semana pasada recibiste una enseñanza hermosa, una enseñanza acerca de la intercesión. Y de verdad todo mi agradecimiento a nuestra hermana Ami, que nos compartió de esa palabra, porque nos dio mucha claridad, ¿no? Con relación a lo que es la intercesión. Y justo en esa enseñanza ella te leyó, quizás en otra versión, esta cita. Y esta cita es esencial. Y es allí donde Dios nos enseña cómo la intercesión y el evangelismo van siempre de la mano, ¿ok? Y es Isaías 62:1. Isaías 62:1, yo te voy a leer la versión, que es la Reina Valera. Dice, por amor de Sión no callaré. Sión es la iglesia, ¿no? Por amor de Sión no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces, evangelismo no nada más es decirle a las personas, hacer un gran evento, ¿no? de evangelismo,
como muchas veces se suele hacer, y decir, ¿conoces a Jesús? ¿No? Ah, pues mira, Jesús es amor y Jesús salva. Y puedes hacer una oración para recibirlo en tu corazón y vas a recibir salvación. Eso no es evangelismo. Y perdón, ¿no? Si algunos hermanos quizás se están sintiendo agredidos. Pero evangelismo va más allá porque es dar seguimiento, y eso lo vamos a ver en un punto, es que me parece que el siguiente punto de nuestro tema, va más allá. Es, sí, Jesús salva, pero Jesús salva a aquellos que se acercan con sencillez de corazón, aquellos que han reconocido que lo que han hecho hasta el día de hoy no ha sido bueno ante los ojos del Señor. Reconocer el pecado, humillarnos delante de Él para arrepentirnos. Y entonces tener ese perdón de parte de nuestro Dios. Y a partir de ese día, cederle toda la autoridad sobre nuestras vidas. Y nosotros, como anunciadores de esas buenas noticias, empezar a orar por esa nueva alma, por ese nuevo hijo del reino. Empezar a interceder y por amor, ¿no? Como lo veíamos en el punto anterior, de hacer las cosas por amor, no callar. Estar intercediendo a favor de esa persona a la que le estamos compartiendo. No descansar, ¿no? Dice, por amor de Sión no callaré, por amor de esa nueva persona no descansaré. ¿Hasta qué momento? Hasta que salga, dice, como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Es decir, hasta que miremos los frutos de esa salvación, esos frutos dignos de arrepentimiento, hasta que esa persona empiece a dar, ¿no? Ese testimonio, o sea, que sus acciones nos den testimonio de que efectivamente, ¿no? Está arrepentida y Dios está gobernando como Señor su vida. Es por eso que la intercesión y el evangelismo van de la mano. Es importante, igual que antes de incluso de compartir la palabra, nosotros estemos intercediendo. Entonces, la intercesión es antes, durante y después de que nosotros estemos compartiendo de estas buenas noticias. ¿Sí? Si me acompañas a Efesios ahora, Efesios capítulo 3, versos del 14 al 21. Y dice la palabra de Dios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está hablando, ¿no? Nuestro hermano Pablo, ¿no? Dice, por esta causa doblo mis rodillas. El Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si te das cuenta, Pablo doblaba sus rodillas, sí, las doblaba delante del Padre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos fortalecidos. ¿En qué? En nuestro hombre interior, para que habitara Cristo en nuestros corazones, para que fuésemos plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura del amor de Dios y estuviésemos llenos de toda la plenitud del Señor. Y así como Pablo, nosotros también debemos de estar intercediendo por esa persona a la que le vamos a compartir, por esa persona que reciba de la salvación y por esa persona que esté caminando y esté en ese proceso de santidad. Entonces, evangelismo no solamente es armar eventos evangelísticos en donde se les anuncie de la salvación de Dios. Evangelismo es un antes, una ahora y un después. Es todo un seguimiento que se le da a esas personas que no conocen de Dios. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, para concluir con este punto, acompáñame a Gálatas, capítulo 4, verso 19. Y es que aquí, esta cita me llena mucho, ¿no? Dice, hijitos míos, y nuevamente nuestro hermano Pablo, ¿no? Dándonos ese ejemplo y enseñándonos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cómo es un dolor de parto? Yo no lo he sentido, pero si cualquiera le puede preguntar a alguien que ha sido mamá cómo es un dolor de parto, ha de ser terrible, ¿no? O sea, terrible. De esa forma oraba Pablo, de esa forma sufría, ¿no? Así como si estuviese pariendo a ese nuevo hijo del reino, ¿no? Estuviese pariendo para que Cristo fuese formado en el corazón de esa persona a quien Pablo le estaba anunciando del evangelio, a quien Pablo ya le había anunciado y que le estaba dando entonces ese seguimiento. Entonces, es por eso que la intercesión y el evangelismo siempre van de la mano. ¿Ok? Y, bueno, en el evangelismo debemos de evitar errores muy comunes, ¿no? Entonces, vamos a ver los errores más comunes que tenemos en el evangelismo. Muchas veces es el atacar su religión y muchas veces es el condenarle o condenar a las personas por su pecado. Entonces, en este primer punto, de que a veces atacamos la religión, ¿no? del otro, aquí debemos nosotros de ponernos en sus zapatos, debemos de ser empáticos y comprender por qué quizás están en esa condición, ¿no? Y ponernos en sus zapatos para comprenderlos y de esa forma también saber cómo anunciarles la palabra de Dios. Entonces, aquí quiero citarte 1 Corintios 9, versos del 20 al 22, ¿no? Como dice Pablo, me he hecho a los judíos como judío. O sea, ¿te das cuenta? Él era muy comprensivo y empático, ¿no? Con las personas. Entonces, por eso dice, me he hecho a los judíos como judío, ¿para qué? ¿Para ser judío? No, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces,
con esta cita. Yo te invito a que comprendamos la situación de otros, seamos empáticos, nos pongamos un poquito en sus zapatos y de esa forma nosotros empecemos a compartirles y evitar ese error de condenarles, ¿no? Condenarles por su pecado, condenarles por su religión. Esos son dos de los errores más comunes. Ahora, algunas recomendaciones que damos, ¿ok? Es compartir el evangelio mirando la necesidad que tienen las personas. Mirando la necesidad que tienen las personas. Y allí justo en esa cita de 1 Corintios 9, del 20 al 22, vemos cómo esa era la forma, ¿no?, que seguía Pablo. O sea, mirando la necesidad, él en algunos momentos hasta se comportaba, ¿no?, un tanto como judío, un tanto como sin ley, débil, para ganar a aquellos que eran débiles, aquellos que eran judíos, aquellos que estaban sin ley. Entonces, esa es una buena recomendación, mirar cuál es la necesidad que tienen las personas, ser empáticos, hacernos un poquito, ¿no?, bajarnos, ¿no? Aquí yo te puse también esta imagen porque aquí podemos ver, ¿no?, a este chico que le está compartiendo a unos pequeñitos y yo no sé, ¿no?, cuál sea la situación de este chico, pero el chico no fue a compartir a los basureros con traje, ¿no? Entonces se puso seguramente sus jeans, no los veo, se puso una playera y así fue a compartir. Y aquí yo tengo muy presente una enseñanza de un maestro que tuve en cursos. Él iba a compartir, ¿no?, a muchas personas. Dice que iba abajo de los puentes, ¿no?, en donde pues había muchos niños de la calle, ¿no? Y les compartía y que él se ponía la ropa pues más que tenía en mala condición, ¿no? Para como hacerse, porque si él llegaba limpio, incluso dice que hasta se iba así medio mugrosón, porque si llegaba así limpio y todo, lo rechazaban. E incluso, o sea, se apartaban y no querían tener ese contacto o esa comunicación con él. Entonces, él era la forma que utilizaba para poder acercarse a estos niños, a estos pequeños, y que aceptaran, ¿no?, aceptaran la palabra de Dios. Incluso nos contó que un día uno sacó una pieza de pollo así de su pantalón y le invitó, ¿no?, si quería pollo, y que la tuvo que aceptar y comer, ¿no? Confiando, ¿no?, en que Dios santifica los alimentos. Así que de esa forma. Entonces es mirando la necesidad de las personas, haciéndonos, comprendiendo la situación de las personas, haciéndonos empáticos. Y también, por ejemplo, nosotros miramos te iba a hablar de una cita, pero mejor esa la vamos a dejar para el taller de Zoom. Ajá. Entonces, ahora sí vámonos al siguiente punto, que es ¿qué seguimiento le debemos de dar a los recién salvos? Seguimiento a recién salvos. Y para ello, pues quiero usar justo la cita base. Si recuerdas, la leímos y dijimos, es una orden que nos está dando el Señor, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero el verso 16, no lo leímos hace rato, pero ahorita lo vamos a leer. ¿Y qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, estamos anunciando salvación, pero aquí la palabra habla de que el que creyere, dice, y fuese bautizado. Y nosotros ya estudiamos acerca del bautizo. ¿Y qué dijimos acerca del bautizo? Dijimos que el bautizo es una renuncia pública al pecado. Cuando yo me bautizo, yo estoy convencido de que estoy totalmente convencido
y lo estoy anunciando y publicando hacia todos. Que mi vida es para Cristo. Ajá. Entonces, no nada más es, como ya lo dijimos, ¿no? Predicar la buena noticia, sino que el nuevo creyente asuma un compromiso a través del bautismo. Y esto nos los confirma también la palabra. Ajá. En Mateo 28, versículos 19 al 20, ¿qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, ¿no? Dice el Señor. Entonces, no nada más es predicar, es hacer discípulos, es hacer alumnos aplicados, que se bauticen y que guarden todas las cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra. Entonces, ese es el seguimiento que le tenemos que dar a los recién salvos. No dejarlos solos. Ajá. Primero, bueno, pues necesitarán alimento espiritual más digerible, como lechita, ¿no? Espiritual. Les podremos hablar de temas básicos, ¿no? Como es el tema de la fe, de la salvación, justamente, ¿no? Temas acerca de la oración para que ellos aprendan a tener esa relación personal con el Padre. Y ya después, ya se le empezarán a hablar de otros temas. Ajá. Muy bien. Y ahora, ya con esto concluimos y yo te quiero llevar a una acción práctica. Ya vimos lo que es evangelismo y hablamos acerca del significado, ¿no? De qué es un buen mensaje, una buena noticia. Y yo no solo me quiero quedar con que es una buena noticia, sino no solo es una buena, es una excelente, una gran noticia. Ajá. Es una gran noticia. Y si algún día alguien te llegase a preguntar, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu vida? ¿Cuál ha sido la mejor noticia que tú has tenido en tu vida o el mejor momento? Que tú de verdad estés convencido y le puedas decir a esa persona, a mí pues, lo mejor que me ha sucedido en esta vida, lo mejor que me ha pasado es conocer a Dios, conocer a Cristo. Eso es lo mejor que me ha pasado y que tú estés convencido de eso. Y cuando tú estés convencido de eso, entonces va a ser muy sencillo empezarlo a compartir a otros. Ajá. Porque siempre cuando uno tiene una muy buena experiencia, uno lo que quiere no nada más es guardársela para sí, sino compartirla a los demás. Yo me acuerdo hace unos años, ¿no? que tuve la oportunidad de viajar con mi mami. Estábamos en otra ciudad y mi mamá decía, ay, ella quería, ¿no? capturar a través de una buena foto porque decía, ay, es que si Monse viera esto, si esta otra persona viera esto, ¿no? Si Cris viera esto, ay. Entonces, ese deseo, ¿no? de quererlo compartir hacia los demás. Entonces, la acción práctica es esa, de que tú reflexiones ahí en tu casa, terminando este video, reflexiona. ¿Qué le puedes compartir a otro? ¿Qué es eso tan bueno que ha pasado? ¿Sí? Además de conocer a Dios, pero que también puedas reflexionar acerca de esas experiencias que has tenido con Dios, en donde Dios ha estado allí tomándote de la mano, en donde Dios ha estado allí tomándote en su regazo,
en donde Dios ha estado allí cubriéndote, ¿no? Protegiéndote y compartirlo a otros. Entonces, a eso te invito, a que compartas no de buenas, sino de grandes, de excelentes, las excelentes noticias, los grandes momentos que has tenido tú con tu Padre. Sí, con tu Padre, con nuestro Padre, aquel que ha dado su vida por nosotros, se ha dado por completo por nosotros. Amén. Muy bien, ahora sí, ya para concluir este tema, pues vamos a concluir con una oración. Padre, te bendecimos, agradecemos por esta enseñanza. Te damos gracias aún por esa persona que nos dio ese mensaje de salvación, nos invitó a conocerte. Y ese es uno de los mejores, es el mejor momento que hemos tenido en nuestras vidas. Gracias por estar, seguir estando y nunca dejarnos. Y es por eso que podemos de verdad compartir con otros todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú nos has bendecido, todo lo que tú nos has enseñado, cómo nos has corregido incluso. Gracias, Padre. Oramos para que seas tú siempre impulsándonos y retando a seguir compartiendo de este libro que es la mayor bendición, la mejor herencia que hemos recibido y podemos recibir en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así nos despedimos y te invito a que no faltes a tu última sesión de Zoom. Muchas bendiciones y te mando un abrazo.